de atención de escuela se convierte en una dificultad de toda la vida, se enreda mucho más de lo que es únicamente la escuela, y es algo que es triste, es algo que de un problema chico después se vuelve un problema grande. Y la verdad, los niños dependen de nosotros, son indefensos, no tienen recursos, no tienen manera de educarse, de aprender métodos, de aprender técnicas. Nosotros es responsabilidad nuestra de ayudarles, de sacarlos adelante. Y por eso organizamos esta plática. Solo quería agradecer a la señora Linda Alfie por ayudar a organizar todo esto. Muchas gracias. Y le cedo la palabra, por favor, Rovari. Gracias. Yo me voy a parar acá para... Sí, no, no. Ajá. ¿Está bien? Sí. Bueno. Buenas noches a todos. La verdad es un privilegio que no se puede creer. Yo no sé por qué estoy aquí. No, no es cierto. El TDAH es uno de los problemas más comunes que hay y desafortunadamente más desconocidos, más mal entendidos. Y espero que esto sirva para ayudar especialmente a padres, a maestros, Morín, bueno, maestras. Obviamente todo lo que digo es, que va a decir, para hombres y para mujeres igual, simplemente así se habla. Y bueno, vamos a empezar. Bienvenidos todos. Esto no necesitamos. Voy a presentar un poquito, así me pidieron por favor que lo haga. Yo soy mexicano y me fui hace como 23 años a Israel. Encontré a mi esposa ahí y me quedé. Oh, Hashem. Y yo estudié computación, en realidad, computación y matemáticas en la Universidad de Jerusalén y después la maestría acá en la UNAM. Y me dediqué mucho al cerebro, en simulaciones, redes neuronales, etcétera, cosas de ese estilo. Siempre me interesó mucho el cerebro. Es el miembro más complejo de todo el universo. No hay ninguna creación más compleja que el cerebro. Y después me fui a estudiar a Israel, estuve 10 años en Yeshivat Mir. Después, por historias increíbles, terminamos abriendo una organización que ayuda a niños y a jóvenes. Empezó con niños, después fue jóvenes también, a hoy en día hasta los abuelitos, de verdad. O sea, muchas veces cuando hay un problema con un niño y ven los resultados, Baruch Hashem, entonces el papá dice, yo también quiero, y luego el abuelito también, Baruch Hashem. Y hemos tenido de verdad mucha ayuda de arriba. Principalmente trabajamos con neurociencias, con técnicas que trabajan con neurociencias, que es trabajar realmente con ejercicios y todo tipo de actividades que desarrollan el cerebro y desarrollan las funciones que están flacas, que están flojas. Y bueno, de ahí salió todo esto, de ahí aprendí mucho, tengo una especialidad en neurodesarrollo y una en neurorehabilitación de la Universidad de Málaga. Y realmente me dedico a ver investigaciones. Es la verdad que gran parte de mi tiempo me dedico a ver todos los desarrollos que hay. Es un área increíblemente cambiante. Quien no está en esta área actualizando, es muy parecido a computación. Muy interesante. Computación, el que no se actualiza ya está fuera. En 10 años ya está totalmente fuera. Las cosas cambian muy rápido. En TDA es igual. TDA cada 5 o 10 años hay una revolución. La definición de TDA ha cambiado. Hoy en día estamos en el DSM-5. Es un estándar en Estados Unidos de todas las, no quiero decir trastornos, pero todos los problemas que hay, así cómo se define ansiedad, cómo se define déficit de atención,
Hoy estamos en el quinto. Cada DSM nuevo que ha salido define de otra manera el TDA. O sea, nada más para entender cómo ha cambiado. Bueno, esta es la organización Ayudín Shelanu. Tenemos muchos tipos de terapias, no importa, ahorita no es el punto, simplemente hay muchas opciones, muchos trabajos, muchas maneras de trabajar todas las dificultades. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el TDA y si existe el TDA? Había un chisme en Facebook que el que inventó el TDA, justo antes de morir, por lo visto era lo más importante en su vida en ese momento, sus últimas palabras fue una mentira, lo inventé. Entonces, yo nada más quiero que, y bueno, y la gente realmente cree que es un invento. Yo quisiera que cualquiera de estas personas que piensa que es un invento conozca a un papá y una mamá que tienen un hijo con TDA y le pregunten si es verdad o no. O sea, no hay nada más claro que existe, no hay ninguna duda que existe. Lo que sí es cierto es que es muy difícil de entender. Y ese es el objetivo de esta plática. Entonces, ¿cómo se ve el TDA? Vamos a empezar por cómo se ve. El gran desarrollo, el entendimiento del TDA empezó realmente cuando empezó la neuroimagen. Ahí fue cuando realmente se empezó a entender. El TDA fue registrado en 1968. El nombre déficit de atención, trastorno de déficit de atención o ADHD, fue registrado en el 68. Y el primer problema que tiene el TDA es el nombre. Le pusieron el peor nombre que pudieron haber escogido, porque no tiene nada que ver con déficit de atención. Yo sé que es algo muy raro de escuchar, pero es la verdad, no tiene nada que ver con déficit de atención. Eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿qué sí es? Pero déficit de atención seguro que no es. Entonces, ¿cómo se ve? Simplemente si se hacen fMRI, es MRI funcional, se puede ver que la activación es muy diferente. Las personas que tienen, no se ve, sí se ve. Las personas que tienen TDA, haciendo una tarea X, su activación neuronal es mucho menor que las personas que no tienen TDA. El cerebro se activa mucho más en personas que no tienen TDA. Bueno, eso es una cuestión funcional. Pero algo mucho más sorprendente y mucho más importante es un estudio que lo hicieron en 2012. 2012 son apenas 11 años. Y esto cambió totalmente el entendimiento del TDA. ¿Qué hicieron en este estudio? Tomaron MRIs, que son imágenes del cerebro, donde se ve la estructura, no el funcionamiento, la estructura del cerebro, qué grosor tiene cada área, qué tamaño tiene cada área, y hicieron muchísimos MRIs, cientos de MRIs a niños desde 4 hasta 16, si no me equivoco, 14, 16, y hicieron promedios de cada edad y compararon los niños con TDA y los niños sin TDA. Lo que voy a decir, no se asusten, no se espanten, tiene una segunda parte. El desenlace es feliz. Pero es cierto que hay algo que es muy sorprendente y es bueno saberlo y es importante saberlo. Porque entre mejor se entienda, entonces mejor podemos ayudar. Entonces hicieron promedios de cada edad y encontraron que en los lóbulos frontales principalmente había diferencias sustanciales. ¿Qué diferencias encontraron? ¿Qué es lo que hicieron? Por ejemplo, niños de 16 años compararon todos los promedios de las imágenes de los de 16 años con TDA, con los que no tienen TDA. Y encontraron diferencias. Entonces, lo que hicieron fue, donde no hay diferencias, es donde está blanco. Lo blanco es donde no hay diferencias. El cerebro es igual. El tamaño es igual, la estructura es igual, todo es igual. En promedio, obviamente, estamos hablando del promedio. Pero, donde sí había diferencias, lo que hicieron fue buscar años anteriores donde sí coincidían. Es decir, la imagen del promedio de los de 16 años con TDA la compararon contra los de 15, digamos. Y encontraron que muchas áreas ahí sí coincidían y era el mismo tamaño.
Es decir, que un niño de 16 años con TDA tiene ciertas áreas como un niño de 15 con TDA, sin TDA. ¿Sí? Y eso lo pintaron morado. Y así fueron año por año y encontraron hasta 8 años de diferencia. En las partes rojas, en las áreas rojas, la diferencia es de 8 años. Es decir, que hay ciertas áreas, no son muchas, no son muchas, pero hay ciertas áreas que encontraron que un niño de 16 años, en esas áreas es como un niño de 8 años. Entonces, a un niño de 8 años, si le pedimos que se siente todo el día y que no se mueva, y que no hable, que no moleste, pues no, digo, 10 minutos, 5 minutos, puede ser. Pero más que eso es una crueldad. Simplemente es una crueldad. No se puede. Eso es una de las primeras cosas que hay que entender. Es físico. Es un problema físico. Es como, yo doy un ejemplo así a los padres, que digamos que un niño, lo aleino, nace sin dedos. No tiene dedos. Entonces está en el salón y el maestro dice, bueno, todos agarren su vaso y por favor pónganlo a lavar, pónganlo en el fregadero, ¿no? Y todos lo agarran sin pensar. Es una acción, es cualquier cosa, agarrar el vaso y ponerlo en su lugar. Este niño que no tiene dedos empieza a intenta de una manera, de otra, con las dos manos, se las arregla al final. Se tarda 2, 3 minutos, agarra el vaso, empieza a caminar, se le cae y se rompe. Y el maestro le empieza a gritar, ¿pero qué voy a hacer contigo todos los días igual? ¿Qué va a salir de ti? No vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no le echas ganas? ¿Por qué no intentas? ¿Por qué no lo haces bien? Bueno, obviamente con alguien que le faltan dedos nunca va a pasar eso. Nunca, obviamente. Vemos a alguien que no tiene dedos, Rahamim, Jazito, como dicen. Es obvio que no le vamos a decir así, al revés. ¿Qué es lo que le diríamos? ¿Qué esfuerzo hiciste? Sin dedos. Si yo no tuviera dedos, no sé cómo podría hacer. Tú lo lograste. Te tardaste 2 minutos. Nadie se tardó ni un segundo, pero él sin dedos lo logró. Y sin embargo, el problema con el TDA es que no se ve. Está abajo del cráneo, no se ve, el niño se ve perfectamente normal y actúa normal porque es un niño perfectamente normal, pero hay cosas que le cuestan trabajo. Y eso que le cuesta trabajo es real. No es un flojo, no es que no quiera, no es que siempre lo que le conviene y si le gusta sí, si no, no sé qué. No, es un problema físico. Es lo primero que hay que entender. No es emocional, no es un problema emocional. También eso es una confusión muy grande. Es cierto que el TDA causa un problema emocional. Una persona que le gritan así toda la vida, o que le salen más las cosas, que le cuesta trabajo tanto las cosas, obviamente se va a sentir mal, se va a sentir, bueno, no soy bueno para nada, ¿no? Todo el mundo agarró el vaso y yo no, o lo que aplica para el TDA. Entonces, obviamente, se pueden sentir muy mal y causa un problema emocional que de hecho es mucho más complicado que el TDA mismo. El TDA mismo se puede manejar. Es mucho más fácil de manejar que un problema emocional. Pero todo este tipo de trato es lo que causa el principal problema del TDA, que es la parte emocional. Entonces, es físico, es real y se puede ver. Ahora, ¿qué se puede hacer? Ay, perdón, no sé por qué no reaccionaba. Esto también, una cosa muy importante, muy, muy importante. Las áreas que se ven acá, que fueron afectadas, digamos, que son afectadas por el TDA, son en promedio. Es decir, cada persona es diferente. Una persona puede tener todo esto verde y esto todo morado y esto azul, etcétera. Cada uno es diferente, obviamente. Es un problema de neurodesarrollo que no es igual en cada uno, obviamente. Eso es un punto muy importante. Cada uno es diferente y por eso es tan difícil la identificación, el diagnóstico. Muy complejo porque cambian mucho de uno a otro. Pero lo segundo también es que en promedio son mucho más inteligentes de lo normal.
es cierto que estas áreas están afectadas, pero hay áreas que son mucho más desarrolladas de lo normal. No es que todo esté mal, al revés. Hay áreas que son increíblemente más inteligentes. Y eso es lo que es más grave, es lo que lo vuelve más complicado, porque se dan cuenta perfectamente que algo está pasando. De verdad, duele decirlo, pero hay algunos que no son tan inteligentes, digamos, que tienen un problema mayor de neurodesarrollo y no se dan cuenta. Ellos la pasan mucho mejor. No sufren tanto y no llegan a un trauma, digamos, pero el problema es que son tan inteligentes la mayoría que sí se dan cuenta. Obviamente se dan cuenta, algo está mal, algo no funciona, algo está... ¿no? ¿Por qué todo el mundo se acordó que había esto y yo no? ¿Por qué todo el mundo se acordó y trajo la tarea y yo no? ¿Por qué todo el mundo puede hacer la tarea y yo no? Etcétera. Hay muchas cosas que uno se da cuenta que es diferente. Entonces, ahí empieza la parte emocional. Pero también es una gran ventaja. Tienen una capacidad de asociar increíble. Yo adjudico esto, es algo que no se ha demostrado, no he visto en ningún lugar que lo demuestre, pero el cerebro se desarrolla según el uso. Según, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo adelanto ahora. Según lo que yo practico muchas veces, eso se desarrolla más. Entonces, los que tienen TDA tienen una característica impresionante, que aprenden a deducir, aprenden a armar lo que es un puzzle, como si fuera un rompecabezas. Son expertos en rompecabezas, pero no visuales. Son expertos en rompecabezas auditivos. ¿Por qué? Porque escucho un poquito, digamos, al principio de la clase normalmente la escucho, después pasa un poquito de tiempo de vuelo, después regreso y escucho otro pedacito, y luego otra vez, y otro pedacito, y son tan inteligentes que muchas veces logran pasar el examen aunque no escucharon todo, escucharon un poquito aquí, allá, y fueron completando, y es impresionante su capacidad. Y eso es una ventaja impresionante en la vida, porque justamente resolver problemas requiere de esta capacidad. Resolver problemas es tener ciertos datos, ciertas condiciones, y encontrar algo que las une, o algo que las conecta, o etcétera. Es una herramienta impresionante para la vida. Y eso son algo fuera de lo normal. Lo desarrollan toda la vida. Y bueno, sin embargo, tienen este problema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué son estas áreas? ¿Qué es el TDA? Bueno, voy a ser rápido. No me quiero detener mucho. Simplemente son estadísticas de la realidad de lo que es el TDA. Cuando no es tratado, cuando no es atendido, el TDA es un peligro serio. Eso es algo de lo que muchos papás llegan nos buscan ayuda cuando ya... Una historia, por ejemplo. Vino una mamá una vez, vino porque el maestro le dijo que su hijo no estaba muy difícil, que por favor busque ayuda. Vino a la organización en Israel y había dos opciones. Nosotros hacemos también unos tratamientos que pueden desarrollar o medicamento. Obviamente, son las únicas dos opciones que yo conozco y que creo que hay. Entonces, la opción del tratamiento no era posible porque no había ninguna sucursal de la organización, se necesitan unos aparatos, no había ninguna organización cerca de ellos. Entonces, no lo podían hacer. Entonces, la única opción era medicamento. Y yo soy totalmente a favor de medicamento a comparación de nada. A comparación de nada, no hay comparación con una ayuda, por ejemplo, medicamento. Obviamente, si se puede hacer algo diferente, que sea mejor y que no sea medicamento, obviamente es mejor. Pero cuando no se puede, yo pongo ese ejemplo como cuando una persona tiene diabetes, digamos que un hijo tiene diabetes, viene el papá con el doctor y le dice, mire, su hijo tiene diabetes, tiene que tomar estos medicamentos. No, pero yo soy naturista, yo no me gustan los medicamentos. Eso es una crueldad, no es un naturismo, es crueldad, es un riesgo de vida. El TDA también es un riesgo de vida. Tienen 10 años de promedio menor de vida por accidentes, por negligencias, por descuidos, por olvidos. Si no es tratado, estamos hablando cuando no es tratado. Cuando es tratado, es exactamente igual, ¿no? Las estadísticas se emparejan.
Pero cuando no es tratado es real. Todo tipo de problemas. No me quiero detener. Despidos del trabajo, en las cárceles. Las cárceles, entre el 40 y el 80% de los presos tienen TDA. Del 40 y el 80%. Accidentes de tránsito, por descuidos, por cualquier cosa, también por ir a excesos de velocidad, no calcular consecuencias, es algo que les cuesta trabajo. Abuso de sustancias, no terminar los estudios, repetir años, etcétera, es algo, las estadísticas son reales. Por eso es tan importante tratarlo. Padres que tienen hijos con TDA, esa es la estadística en Estados Unidos, pero supongo que es parecido en todo el mundo, tienen probabilidad triple de divorcio cuando sus hijos tienen TDA. No porque ellos tengan TDA, también eso ya es otro tema, pero cuando los hijos tienen TDA es tan difícil que tienen triple probabilidad de divorcio. El 65% de los niños con TDA tienen dificultad con la autoridad. Es casi todos los, bueno, no, muchos casos de TDA empiezan justamente por esto. El papá viene a quejarse que su hijo no le hace caso, que está en contra, que hace todo lo que quiere, que no me hace caso, y la mamá y el papá, ni al maestro, ni nadie. Es muy común. Eso no voy a entrar en detalles por qué, pero tiene una razón muy obvia, en realidad, muy lógica. Ahora, ¿cuál es la incidencia de TDA? Voy un poco rápido porque tenemos que alcanzar mucho material. Y esta parte es menos, en realidad es lo menos importante. Pero, ¿cuál es la incidencia de TDA? En Estados Unidos, la estadística era de 7.8% en el 2003, 9.5% en el 2007, 11% en el 2011. Iba en aumento, pero no es relevante. La verdad es que yo no hago caso mucho de esto. La definición de TDA cambió entre cada estadística también. Entonces, si yo lo defino diferente, obviamente van a salir números diferentes. En Israel es 13% la oficial. Hay gente, yo escuché de un estudio en España que dice que es 40%, pero la cuestión es de qué nivel de TDA yo estoy midiendo. El TDA no es blanco y negro, eso también es otro error muy común, que es como que tiene TDA, entonces el medicamento así y así, y si no tiene TDA, entonces nada. Y no es así. Es un gris, hay mucho, es una gama. Puede ser mucho más fuerte, puede ser mucho más suave, puede ser que sean ciertos puntos, etcétera. Entonces, depende cómo mido, van a salir las estadísticas. Pero no son números pequeños. Eso significa que en una clase de 30 niños, por unos 3 o 4 tienen TDA. Y 2 o 1 es suficiente para que ya no se pueda dar la clase. Es la verdad. Pero depende, ¿no? Obviamente depende, pero es una realidad. Ahora, hay varios estudios, pero hay un estudio especial. Aquí están las fuentes, si después a alguien le interesa, todo lo que he dicho son los estudios que están ahí, están las fuentes. Hay un estudio muy famoso que hubo en Europa que demostraron que cuando no es tratado el TDA, tiene todas las estadísticas, coincide con las estadísticas anteriores, pero cuando sí es tratado, no hay, es exactamente igual que los que no tienen TDA. Es muy importante saber que es verdad que el tratarlo, el atenderlo, es de vida o muerte, finalmente. Ahora, ¿cómo es un día en la vida del TDA? Digo, no me quiero detener demasiado, pero es importante. Es alguien que no durmió toda la noche y que ahora, digamos, normalmente cuando uno no durmió toda la noche, en la mañana se va a dormir. Pero digamos que no se va a dormir y está así todo el día. Es algo muy parecido, muy parecido. Uno funciona, tiene los ojos abiertos, se mueve, pero comete más errores, se le olvidan las cosas, no se acuerda bien de las cosas, le cuesta mucho más trabajo, mucho más, hacer un esfuerzo mental es como que, bueno, otra cosa. Busquemos algo más. No, es así, es muy parecido, muy parecido. De hecho, por eso mismo me adelanto un poco a más adelante, pero es el momento. Esa es una de las razones por las cuales dormir es tan importante para el que tiene TDA. Es increíblemente importante. Dormir bien, suficiente, es indispensable, porque una persona que no tiene TDA, que no duerme bien, ya tiene un poquito de TDA. Una persona que tiene TDA sin dormir es
potenciarlo, multiplicarlo. Y hace una diferencia enorme, enorme. Socialmente, emocionalmente, ¿qué pasa con el TDA? Imagínense estar toda la vida, cuando hay una reunión, por ejemplo, hay varios amigos que están platicando, y yo estoy ahí y escucho al principio, escucho un poco, no sé qué, y de repente veo que todos me están viendo y me preguntan, ¿entonces qué, sí o no? Y yo no tengo idea qué me están preguntando. Eso es muy común. Y por eso mismo muchas veces causa ansiedad, causa obsesividad, depresión. Es una de las causantes de ansiedad, obsesividad y depresión. ¿Por qué? Porque la vida social puede ser muy compleja, especialmente en niños. Con adultos, bueno, el adulto ya dirá, no te escuché. Ay, pero ¿cómo puede ser? Todos los días es igual. Pues sí, pero no te escuché y ya. Pero un niño o un joven, un adolescente, es algo que no es muy difícil de afrontar con los amigos. También, como en una clase, por ejemplo, todos escucharon todo, entonces pueden estar felices. Aprendieron algo increíble, algo que motiva para la vida, algo que es muy emocionante, algo que es muy interesante. Pero me faltó mucho de lo que hablaron porque mi mente volaba. Todavía no dijimos qué es exactamente el TDA, ahorita vamos. Pero de eso es lo que sucede. Entonces no escuché y entonces yo veo que todos están felices y yo no. Y veo que todos hacen la tarea, están felices de hacer la tarea porque en la tarea había algo que aprendieron nuevo, un caso muy especial, muy interesante. Yo no tengo idea de lo que están hablando. Yo veo que todos disfrutan y yo no. Eso es una de las cosas emocionales más difíciles porque es un goteo todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, problemas en estudio, trabajo, despidos, olvidos, etcétera, 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 etcétera. Problemas en la pareja. Uno llega en la noche, por ejemplo, y no solamente tiene el TDA, también está cansado, y su pareja justamente necesita hablar. Y él está volando, o ella está volando, y no hay comunicación. Todos los días. No es lo mismo que una vez pasó. Una vez pasó, 2 veces pasó, está bien, pero todos los días. Y bueno, es un bombardeo contra el ego. Todos los días, un bombardeo contra la autoestima y contra el ego. Socialmente, académicamente, trabajo, en todas las áreas. Ahora, bueno, ¿qué característica tiene? Por ejemplo, reacciones impulsivas, hablar demasiado, estados de ánimo, comida, pensamientos, movimiento, etcétera. Son algunos de los síntomas que se ven. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver todo eso con atención? ¿Qué tiene que ver eso con atención? Y eso se sabe que es así. Se sabe, en los cuestionarios justamente preguntan estas cosas. Entonces, ¿por qué se llama déficit de atención? Bueno, pues no es lo que nos imaginamos, porque no tiene nada que ver con atención. ¿Qué es el déficit de atención? Primero, una pequeña introducción. El cerebro tiene tres áreas principales. Una que es el tallo cerebral, que es la parte del robot, caminar, reacciones de reflejos, cuando alguien se quema, cuando alguien se machuca, reacciona automáticamente, no tiene que pensar para reaccionar. Eso es el tallo. El sistema límbico es lo que está en el centro del cerebro. Eso es lo que en la Torah diríamos que se llama Nefesh Abehemi. Es la parte del animal. Es el animal. El hambre, el sueño, los antojos, los deseos, los placeres, los miedos, el enojo. Todas las partes más animales están ahí. Y la corteza frontal, principalmente, de hecho es la frontal, ese es lo que se llamaría el Sehel. Es la parte... los científicos lo llaman funciones ejecutivas, la parte de la conciencia. Ahí está donde se entiende el tiempo, se entiende las consecuencias, se entiende también qué está bien, qué está mal, justo, injusto, correcto, incorrecto. Todo ese tipo de juicios están en el Sehel. No están en la parte animal, en el Nefesh Abehemi no. Si se recuerdan la imagen, bueno, ya, esto ya lo... Si se ponen la imagen, justo las áreas frontales son las que están más afectadas. Entonces, ¿qué áreas son las que están afectadas? Justamente todas las áreas del autocontrol. El déficit de atención
No debería llamarse déficit de atención, simplemente ya no lo podemos cambiar porque ya es... Pero se debería, ¿cómo se debería de llamar? Déficit de autocontrol. Problema de autocontrol. Carencia de autocontrol. ¿Cómo? Ah. O discapacidad. Discapacidad es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo no la vería discapacidad. No, es cierto que hay, pero no es a ese nivel. Sí, exactamente. Es cierto, pero suena como se asocia con discapacidad. Entonces, bueno, un déficit de autocontrol. Entonces, por eso tiene todo lo que dijimos. El autocontrol en las reacciones. Las reacciones pueden ser muy impulsivas. ¿Qué es impulsividad? Reaccionar sin pensar. Eso es autocontrol. El pensar es, antes de que yo le pego, tengo que pensar, ¿me conviene o no me conviene? ¿Está grandote, no está tan grandote? ¿O es el maestro? El maestro no me conviene. Antes de pensar, lanzo la reacción. Eso es impulsividad. Y eso es autocontrol. 100% es autocontrol. Hablar demasiado es autocontrol. Estados de ánimo tienen una dificultad de autocontrol emocional. Cuando se emocionan, bailan arriba de la mesa por algo que puede ser no tan... todos los demás les gustó, están contentos, pero no para tanto. Y también para abajo. Cuando alguien los ofende, cuando alguien los lastima, es muy difícil salir de ahí. Se ofenden muy fuerte. Es muy común. No quiero decir todos, es muy común. Pero es eso, es el autocontrol emocional. Autocontrol de comida, hay un porcentaje de obesidad muy altos. Y autocontrol en los pensamientos. ¿Qué es el déficit de atención? En la parte de atención, el sistema de atención funciona perfecto. Hay una cosa que se llama hiperfocus, que tienen, la gente que tiene déficit de atención también tiene hiperfocus, que es que se pueden enfocar horas en algo mucho más que las demás personas. Entonces, no es el sistema de atención. El sistema de atención funciona perfecto, tiene hiperfocus también. Pero no hay control. No hay control. Si es algo que me llama y me jala, puede haber atención de horas. Si es algo que no me jala, no tengo posibilidad de poner atención. No tengo. ¿Por qué se le llama déficit de atención? ¿Cómo? ¿Por qué se le llama déficit de atención? Es un error. En 1968, que le pusieron el nombre, no tenían idea de lo que era. Eso recién 10 años, 10, 11 años, que esos estudios, fueron 2, 3 años que hubo ese tipo de estudios, ahí recién se entendió qué es déficit de atención. Tampoco es que ya lo entendimos, o sea, tampoco, pero ya se entiende mejor. Hay muchos más elementos, mucho más claro. Hoy en día se entiende mucho mejor. Pero, perdón, eso nos pasa también a personas que no tienen... 100%. Las cosas que nos gustan, 100%. 100%, claro. El hecho de que yo me dirijo a lo que más placer me da y dejo lo que no me da placer es algo en todos, pero hay una diferencia. Cuando por ejemplo, hay una clase donde el maestro es muy aburrido, pero yo sé que si no paso esa materia, no voy a salir, voy a perder un año. Entonces digo, ni modo. Y lo hago. El que tiene déficit de atención no puede. Simplemente no puede. Yo también doy ese ejemplo. Es como alguien que necesita lentes y no tiene lentes. Y está sentado. Y entonces hay que copiar todo lo que está escrito en el pizarrón. Y él no copia nada. Está volteando para un lado, para el otro. Y le dice, pero ¿por qué no copias? El maestro se enoja, pero tienes que poner el dedo o tienes que copiar. Perdón, una aclaración antes de decir este ejemplo. Yo no estoy en contra de los maestros. Que no se entiende mal. Los maestros tienen una función heroica. Y merecen todo el respeto del mundo. Simplemente pongo estos ejemplos porque hay casos donde es así. Hay maestros que tienen una mejor guisha, ¿cómo se dice? Una mejor acercamiento a cómo manejar un niño que no te hace caso, un niño que te hace todo al revés,
que es muy difícil, y entonces lo pueden ayudar. Y hay veces que nos desesperamos también como papás y decimos, ya, basta, vete para allá, no sé qué, salte de la clase. Y los entiendo perfecto, de verdad los entiendo perfecto. Pero simplemente estoy intentando ver el lado del niño. Y eso es lo que es importante porque para eso estamos acá. Es la verdad. Un niño con déficit de atención tiene un maestro con el mismo problema. No, al revés. Me encanta esa pregunta porque es al revés. Hay una escuela en Israel. Nosotros trabajamos con las escuelas. Dentro de las escuelas hacemos tratamientos. Hay una escuela que es la mejor escuela que yo he visto en mi vida. Y una vez yo hablando con el director le pregunté, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo hizo una escuela tan buena? Con tanta preocupación por los niños, tanta atención a los niños, tanta dedicación. ¿Cómo le hizo? Me dijo, es un secreto. Entonces no te puedo decir. Le dije, bueno, pero... Entonces nunca digas el nombre de la escuela. Entonces no puedo decir el nombre de la escuela. Me dijo, yo escojo solamente maestros que tuvieron problemas cuando eran niños. Tuvieron déficit de atención, o tuvieron problemas de aprendizaje, o lo que sea. Si no tienen problemas, no los acepto, no me interesan. ¿No? ¿Por qué? Porque son los que mejor pueden entender. Entonces, en realidad es al revés. El problema es el que siempre le fue bien. El que es muy exitoso y el que es muy ordenado y muy puntual, no entiende cómo puede ser que este tipo por quinta vez en 2 días hace lo mismo. Ya lo hablamos, etcétera. Años, puede ser que años hace lo mismo. Y ese es lo más difícil. Pero me desvío un poco. Estamos en los pensamientos, ya dijimos, ¿no? Es autocontrol de los pensamientos. ¿En qué estaba? Perdón. Estaba diciendo los maestros. Ah, sí. Entonces, es el ejemplo, sí. Entonces, el maestro, como ser humano, está ya desesperado porque este niño le preocupa en realidad. La desesperación es porque te preocupa, porque te importa. Entonces también, y los papás también. Entonces yo los entiendo perfecto. Sin embargo, hay que entender el otro lado. Entonces, el niño está volando, como un niño que no tiene lentes, está volando, gracias. Y no copia todo lo que está en el pizarrón. Y le dicen, pero ¿por qué no copias? Y él le da pena. Le da pena decir, no, pues es que no veo nada. El de déficit de atención no dice porque no veo nada, simplemente estaba volando, no tengo idea de lo que estás hablando. Entonces no puede decir eso, entonces no dice nada, se queda callado, entonces eso lo enfurece al maestro. Pero te estoy diciendo que copies, copia del pizarrón. Y él no copia y se queda así sin copiar y no le hace caso. No ve. No ve. Y entonces el maestro le dice, ¿pero qué? ¿Cómo que no ves? Digamos que le dice, no veo. Pero le dice, bueno, échale ganas. Échale ganas. Si uno quiere, puede. Es exactamente igual. Es físico. No es de que él quiera o no quiera y no es de que él pueda. No puede. Es la verdad. Entonces, ese es el problema de los pensamientos, que no hay control. Perdón, ¿con Sí. la medicina puede? Sí. Así. Vamos a llegar a las medicinas. Es un área muy interesante y muy importante. Vamos a llegar. Bueno, etcétera. Pensamientos, movimientos, etcétera. No hay autocontrol de muchas áreas. Bueno, esto me voy rápido porque no es el objetivo realmente hoy, pero sí es muy importante entenderlo. El cerebro, normalmente cuando dicen, ¿dónde está el estómago? Acá. Y las manos acá. Y el cerebro acá. Pero no. El cerebro está absolutamente en todo el cuerpo. Todos los nervios son neuronas que llegan desde el cerebro hasta cada esquina, hasta cada rincón del cuerpo. Entonces el cerebro, en realidad somos todo. Todo el cuerpo es el cerebro. También en el sistema digestivo se descubrió que hay una cantidad tremenda de neuronas y no se sabe todavía bien por qué. Se supone que es para poder administrar bien, controlar bien los alimentos. Que si necesito más potasio, entonces que de alguna manera se informe que necesito potasio. Pero no se sabe bien, no se sabe por qué. Pero en realidad está en todo. Eso significa que cuando muevo el cuerpo, estoy moviendo al cerebro. Estoy moviendo el cuerpo, pero es el cerebro. El cuerpo es como un guante. Es como un guante del cerebro. O sea, el cerebro es el que mueve mi mano y mi mano no tiene nada en realidad. Es el cerebro. Lo mismo es la neshama con el cuerpo, con el cerebro. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero
Esto es, ahorita lo vamos a necesitar. Ahora, esto es lo más impresionante. La neuroplasticidad, la voy a hablar muy rápido, pero ¿qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad del cerebro de cambiar. Cuando yo era niño, mi mamá me decía que me cuide mucho de golpear en la cabeza, porque las neuronas se mueren y ya, no vienen de nuevo. Y eso, afortunadamente, con los golpezazos que me di, oh Hashem, no era así. Esta es una célula madre. Ahí, ¿dónde estoy? Esta es una célula, no, acá. Esta es una célula madre que se divide en dos, ahí va, más alto. Nació una nueva neurona y las neuronas se mueven. Y se mueven rápido, además, impresionante. El cerebro es como gelatinoso y de esa manera permite a las neuronas llegar a cada lugar donde tienen que llegar. ¿A dónde llegan? A donde uno se esfuerza. Donde uno es como si fueran trabajadores. Hay 20 trabajadores haciendo una tarea y les cuesta mucho trabajo, como yo haciendo una tarea me cuesta mucho trabajo. Entonces, el momento en que estoy haciendo ese esfuerzo y no lo logro, pero quiero lograrlo y intento otra vez, ese esfuerzo es lo que llama a las neuronas nuevas a ir para allá. Y a esa área donde hay más esfuerzo, ahí llegan las neuronas, se conectan y de las 20, en un día pueden ser 40, o en otro día más 100, 200, 500, 10,000, 400,000. Depende cuánto yo me esfuerce y cuántas veces lo haga. Pero el cerebro cambia. Entonces se reproducen, no se mueren. También se mueren, pero se reproducen. Todos los días el cerebro produce miles. Muy buena pregunta. Todos los días el cerebro produce miles de neuronas. Si yo hago un esfuerzo ese día, las neuronas van, se pegan y las aproveché. Si no, se mueren. Esas mismas que nacieron no se pegan, no se van a ningún lugar, se mueren. Se va haciendo más grande. Más denso. Lo principal es más denso, pero también más grande. Y cuando sí hago un esfuerzo se pegan, cuando no, pero al día siguiente hay otras 1,000, 10,000, 100,000. No, en adultos, en niños, por ejemplo, son varios, pueden ser 10,000, 20,000 al día, nuevas neuronas. En adultos pueden ser 3,000, 5,000, 8,000, depende de qué tan sano esté, qué ejercicios, alimentación, etc. Pero se producen todos los días. Y el que les aprovecha se hace gadolador, así nomás. Bueno, se hace genio, para decirlo más, traducirlo. Entonces, también se hacen neuronas nuevas y se aumentan la cantidad de neuronas. También las conexiones entre las neuronas pueden cambiar, se agregan conexiones y, sí, o a veces no se conectan. Las neuronas, hay que preguntar ahí arriba por qué y cómo, pero a veces saben que hay que conectarse y a veces saben que no hay que conectarse. Y el número de conexiones en el cerebro son 100 trillones. O sea, hay más conexiones en el cerebro de todos los que estamos aquí, de cada uno y uno tiene más conexiones que todas las estrellas de la Vía Láctea. Entonces, cada cerebro es más complejo que la Vía Láctea. La Vía Láctea no sé si es compleja, pero bueno, es un número impresionante. Hubo un estudio en cómo se supo esto de que cambia el cerebro. Hubo un estudio hubo un estudio que hicieron muchos MRIs, muchas imágenes cerebrales en Londres, hace 25, 30 años, y descubrieron que esta área, los taxistas la tenían 2, 3, 10, 15 veces más grande que lo normal, de tamaño. Solamente los taxistas de Londres. Solamente los taxistas. Sí, de Londres. ¿Sabes sí, por qué? Porque allí hay un examen muy difícil. Hay pero un no. Examen muy especial Sí, sí, pero estoy seguro que todos los taxistas del mundo que no usan Waze, probablemente no 15 veces, pero seguro que es más grande que lo normal. 100% seguro. Porque sí saben mucho más de... Ahora, hay un estudio, entonces, el uso ellos hacen un examen muy difícil en Londres para poder tener licencia de taxista, donde se tienen que aprender de memoria todas las calles y todo. Entonces, su área de la Itmatsut Bamerhab, no sé cómo se dice, el espacial,
no sé qué espacial, hay un nombre, no me acuerdo. ¿Cómo? Ubicación espacial. Pero no es nada más ubicación, es como toda la conciencia espacial, es una cosa así. O sea, también son los mapas, son todos los mapas que tenemos. Tenemos el mapa de todo, dónde está la sala, y dónde está el baño, y dónde está la cocina, y cómo llego a Mazarik, y cómo llego a cada lugar. Tenemos un mapa. Mapa imaginario. Sí, sí, en realidad. Ahora, hice un estudio hace 2 años de toda la gente que usa Waze. Este es el tamaño normal. La gente que usa Waze lo tiene más chiquito que este, porque no lo usan. La manera de usar Waze correcta es primero pensar a dónde quiero ir, cómo voy a ir, a ver cuál es el camino, tal, y después puedo aprender el Waze y entonces me puede ayudar a aprender caminos. Pero si nada más lo pongo automático y me subo al coche y me va llevando, dejo de utilizar esa área. Dejo de utilizarla. Entonces se atrofia y se van muriendo las neuronas. Cuando uno no lo usa, ¿cómo se llama? No pain, no gain, no. Hay otra frase de que si lo usas, crece. Y si no lo usas, se deshace. Bueno, no importa. Ahora, ya llegamos a las soluciones. ¿Cómo estamos de tiempo? Wow. Ya. Bueno, pues empezamos mejor. Oficialmente, bueno, el que se tenga aquí yo lo entiendo, no, obviamente no. Pero no nos falta tanto, pero es la parte más importante. Ahora, pero sin la otra no podíamos llegar a esta. Ahora, hay varios tipos de ayuda que se puede dar. Hay cosas que son inmediatas, hay cosas que son más complejas. Vamos a empezar con las adecuaciones. Las adecuaciones simplemente son cambios en el entorno que permiten funcionar mejor. Entonces, por ejemplo, el lugar donde se sienta uno, donde se sienta el niño. Yo sé que los morim seguramente tienen conciencia de todo ese tipo de cosas. O sea, el que se distrae, si lo pones hasta atrás del salón, entonces tiene muchas más distracciones. Si está enfrente al principio, entonces es mucho más fácil que no se distraiga. Y yo también lo veo más, lo puedo jalar su atención más fácil. Pero también a la hora de hacer tareas, si es un lugar donde pasa gente, se abren puertas, se cierran puertas, pasa el perrito, no sé. Si hay cosas que distraen, entonces no va a funcionar. Hay que buscar un buen lugar también en el trabajo. Si mis ojos dan hacia la ventana, obviamente va a ser más fácil distraerme. Si da a la pared, menos. Si la pared está llena de fotos y de cosas. Entonces, todo ese tipo de adecuaciones son importantes. No son deslinables, ¿cómo se dice? No, son importantes. Ahora, para los maestros, ¿qué es bueno? Primero voy a decir cosas generales y después algunas técnicas que son impresionantes, que funcionan muy bien. Entonces, por ejemplo, las clases más interactivas, obviamente. ¿Cuál es el problema? Que cuando algo no me interesa, no tengo la manera de concentrarme, no tengo control. Entonces, la solución es que sea interesante. Es la verdad, hacerlo interesante. ¿Cómo lo puedo hacer interesante? Bueno, hay técnicas que no son tan difíciles. Preparar el material de una manera visual, fotos, transparencias, materiales así, papeles, imágenes, tablas, cuadros, todo lo que sea visual facilita mucho más. El ojo lo jala. La parte visual, el ojo va solito. Y eso lo hace mucho más interesante. Y también mucho más fácil de recordar. La memoria visual es mucho más fuerte que la auditiva. En general. Obviamente hay casos y casos, pero en general es mucho más fuerte la memoria visual que la auditiva. Entonces es mucho más fácil acordarse una tabla que escuchar la tabla y tenerla que inventar y imaginar y acordarme después. Es mucho más difícil. Una técnica que me enseñaron, hay unos rabanín que se dedican a técnicas así de estudio, es que cuando te dicen un nombre o un teléfono, visualizarlo. Cuando te dicen, ¿cuál es tu teléfono? 524, no sé qué. Si cierras los ojos y te imaginas los números, que es hacerlo visual, es mucho más fácil acordarse. Y si no, es mucho más difícil. Es una realidad. La gran mayoría de las personas, si no es que casi todos. Colores también. Colorear. Si hay, por ejemplo, no sé, si tenemos que hablar de los continentes. Entonces, si cada continente tiene otro color, es mucho más fácil de identificar. Es el amarillo, es el rojo, y visualmente se guarda mucho más fácil.
hands-on, es hacerlo mucho más interactivo, que no sea nada más frontal, escuchar y dictado. Dictado es una crueldad, perdón que lo diga, pero es una crueldad con un niño con TDA. ¿Qué quieren de él? Hasta para cualquiera es difícil. En cambio, si es una historia, y dentro de la historia yo meto todos los materiales, una maestra que es experta en esto me contó, bueno, si la alumna me contó lo que hace su maestra, geografía, tienen que aprenderse las capitales, los países, mucha memoria, muy seco. ¿Qué es lo que hizo la maestra? Un juego de como las sillas, que cuando hay música, todos están parados, cuando se apaga la música se tienen que sentar. Hay una menos. El que no se sienta tiene que decir la capital. Tiene que decir el nombre del país o lo que sea. Cuando uno ya lo mete dentro de un juego, se vuelve interesante, se activa todo y también la memoria y todo funciona mucho mejor. Es un ejemplo. O hacerlo práctico. Si estamos hablando de, no sé, de animalitos, entonces traer el animalito. ¿Cómo? Dinámico, exactamente. Juegos para todo. Todo tiene que ser un juego. El juego siempre jala. Siempre a un niño le gusta jugar. Entonces, si es a través de juegos, es cierto que es una exigencia más para el maestro, de preparar y inventiva, pero va a ser feliz. Eso es lo que hay que entender. En lugar de estar sufriendo y gritando todo el día y desesperado porque el niño le sabotea, va a tener una clase donde todos van a ser felices, va a ser el héroe de los niños. Todos van a querer. ¿Cómo? También en una guepara. Claro, Tiene... 100%. Ahorita vamos a ver lo que más. Hacer un resumen de lo aprendido cada 5 o 10 minutos. Los niños con TDA, los jóvenes, los adultos, pierden el hilo fácilmente. Y si yo hago Gesed, Pashut Gesed, y hago un resumen en 3 palabras de lo que dijimos desde el principio hasta ahorita, lo traigo de regreso y le doy chance de seguir y de integrarse. Si lo hago esto cada cierto tiempo, es bueno para mí también, es muy bueno para todos, y los con déficit de atención lo van a agradecer toda la vida. Se van a acordar de ustedes toda la vida, mamás. Permitir también descansos. Cuando es muy largo, se acaba la dopamina, se acaban la gasolina del cerebro para pensar y para concentrarse, se acaba muy, muy rápido en los que tienen TDA. Si uno da, como de repente decir, bueno, tengo que ir a tomar agua o lo que sea, o sea, una interrupción. Y aunque sea 2 minutos, dejar esos espacios permite que el cerebro regenere o redistribuya la dopamina y pueden seguir mucho más. Pierdo 2 minutos, pero gano 10. Otra adecuación. En Canadá hicieron un estudio de todos los que tomaban medicamento, les pidieron que no tomen. Y les pusieron pedales abajo del escritorio, y el estudio dio que tuvieron los mismos resultados que con medicamentos. O sea, el movimiento físico, ¿se acuerdan de la imagen del cerebro? ¿Dónde está el cerebro? El cerebro está en todos lados. En el momento que yo me muevo, estoy activando al cerebro. Y esto permite que el cerebro esté 100% activo, despierto. Un segundo. Sí. Perdón, estaba hablando de hacer adecuaciones en un salón de clases. Sí. Para que esos 5 de 25 en un promedio puedan tener ellos mejor atención, mejor... 100%. ¿Qué pasa con los otros 20? O sea, si hago un resumen... O sea, si hace uno una clase con tanto visual, con tanto eso, los otros 20, ¿se les va a facilitar más? Claro. Puede ser que caigan en aburrimiento en otro... Bueno, pero lo van a entender mejor, se van a acordar mejor, y es cierto que yo puedo dar retos. Es cierto que eso es una pregunta general al sistema de educación. Cuando lo que se llama el Heider, cuando era el Heider, que eran 3, 4, 5 niños, y un maestro con 4 o 5 niños, y eran todos de diferentes edades. Había uno de 13, había uno de 10, había uno de 8, uno de 4. Y el Rebbe les enseñaba a todos. ¿Por qué? Porque son 4, entonces a cada uno le da lo de su nivel. Cuando son 32, 33 o no sé cuántos hay acá, en Israel hay 40 también, es un problema general. Siempre tienes gente que va más rápido y gente que va más lento. Entonces eso es un problema general del sistema.
Y la habilidad de maestro es saber cómo manejar esas diferencias. Pero es un problema exactamente igual, no es depende de eso. Aquí simplemente estoy haciendo que todos estén conmigo. Entonces, la clase es mucho más Zorem, sí, camina, exactamente, fluye. También como se hacen los resúmenes cada 10 minutos, se puede dar la clase, el material totalmente nuevo por 15 minutos. Después se puede repetir y estos que entendieron tienen una tarea para hacer, Sí. ya que trabajan, Sí. no se aburren a nadie. Y el que, por ejemplo, el que ya es muy rápido, que lo escriba. Él sí puede chance y escribir todo el resumen de la clase. Y el que no escriba. Pero ya por no se acuerda. Entonces, hay técnicas, son técnicas, pero definitivamente es mejor. No hay duda que es mejor. Esto también. Ahora, ¿cómo evitar, por ejemplo, que solamente Yossi es el que tiene los pedales? Eso no es muy sano. Entonces, simplemente, eso lo hicieron en una escuela, pusieron un montón, pusieron todas las bancas hasta el final del salón, así lo hicieron ahí. Todas tenían esto. Y el premio era que te dejaban usar los pedales. Todos los niños quieren usar los pedales. Entonces, yo sí, siempre se ganaba el premio. Y los demás, unos a veces sí, a veces no, pero ya nadie se da cuenta realmente que yo sí siempre está ahí. O si se dan cuenta, bueno, no es tan raro porque todos pueden tener la oportunidad. Perdón, eso es en cuanto a la atención, pero cuando sobresale también la impulsividad. Sí, bueno, no, eso Eso es nada más. es otra cosa. No hay adecuación. No, es verdad que entre más yo lo jalo y más está conmigo, obviamente se activa más su cerebro y entonces bajan todos los síntomas. O sea, un niño, y eso lo puede, cualquier mamá que tiene hijos con TDA o maestro, sabe que el momento en que el niño está contento, por ejemplo, van a hacer un paseo. El momento en que son paseos, no se porta mal. No porque no quiera portarse mal, es porque de verdad su cerebro está activo, está despierto, es mucho más cuidadoso en lo que dice, cómo reacciona, porque está más despierto. De todas maneras, cuando hay un problema, es un problema, hay que resolverlo. Adecuaciones no resuelven los problemas. Eso también, no resuelven los problemas. Ayudan a que esté mejor. El sistema Montessori ayuda. Oh, buenísimo. Es una pregunta muy importante. El sistema Montessori, híjole, no me quiero meter en políticas, ¿ok? Entonces, yo lo digo por mi experiencia. Todas las cosas en la vida, en el mundo, tienen su lado bueno y su lado malo. Todo, absolutamente todo. El alcohol, el vino, por ejemplo, es justamente lo que hacemos el kiddush y también es lo que puede hacer perder una vida. Shalom. Entonces, Montessori es un sistema increíble para gente con TDA. Increíble, es el paraíso. Es el paraíso. ¿Por qué? Porque funciona todo según lo que yo quiero y lo que me llama, entonces siempre tengo atención, porque es muy dinámico en eso, me permite a mí ir a donde a mí me interesa. ¿Cuál es el problema? Que la vida real no es así. Algún día tiene que salir a trabajar y se va a tener que sentar en un escritorio y no todo va a ser el Montessori. No hay un escritorio Montessori. Bueno, puede ser que en Google y de esas empresas no se hacen todo. ¿Cómo? O sea, el Montessori sí lleva mucha estructura. Yo sé. Lleva muchos, cada presentación lleva un motivo. Sí, yo sé, por eso no la estoy criticando, no la quiero criticar. Y de verdad que hay cosas increíbles y han salvado una cantidad de niños impresionante. No lo estoy Pero yo también sé de muchos que después de salir de Montessori viene una etapa muy dura en la vida. Entonces, ese es el problema. Por un lado ganas algo, o sea, ¿cuál es el punto? El punto es que es importante resolverlo. Montessori son adecuaciones, lo cual es valiosísimo, importantísimo, y si no hubiera escuelas Montessori, estaríamos en un problema serio en el mundo, de verdad. Sin embargo, no basta con el sistema Montessori. Yo soy de la idea que hay que resolver el problema, también aunque esté en Montessori, hay que buscar la manera de resolverlo. Porque si uno no lo resuelve, está posponiendo el problema. Y es peligroso. Es peligroso. Un segundo, perdón. Seguimos.
Ahora, entonces, otra parte que es muy importante son los hábitos. Hábitos alimenticios, los neurotransmisores, entre ellos la dopamina, que es central. No voy a explicar todo eso, pero la dopamina es como el combustible del cerebro para pensar, para actividades difíciles, para actividades que es un reto, resolver problemas, pensar, analizar. Entonces, sin dopamina no funciona. En general, los que tienen TDA tienen un problema en escasez de dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina se produce... Ay, me tengo que regresar un montón. Sí, no, pero vale la pena. La dopamina se produce acá. Acá adentro hay un área que se llama sustancia nigra, que es la fábrica principal de dopamina del cuerpo. Si vemos, la dopamina se produce, está abajo el área que se llama Nefesh Abemi, donde está el animal. No está en el Sehel. Yo puedo entender perfectamente que tengo que portarme bien. Lo entiendo perfecto. Pero si el animal no quiere o no le viene bien o ahorita le interesa algo más, entonces ya, se acabó. Entonces, la dopamina se produce ahí. Eso significa que solamente cuando tengo un placer o miedo o enojo, y principalmente placeres, porque hay muchos tipos de placeres, ahí es cuando se produce la dopamina. Entonces, por eso, esto explica por qué cuando algo le interesa, se puede tener hiperfocus, porque tiene toda la dopamina del mundo, todo lo que se necesita, perfectamente bien. El suministro de dopamina no tiene ningún problema. Eso también es un error que muchos doctores, yo creo que no lo explican suficiente. El medicamento obliga al cuerpo a producir dopamina. Entonces, ayuda porque en el momento que hay dopamina ya tengo la capacidad, tengo la fuerza, tengo el combustible para poder tener mejor control, autocontrol, todo lo que requiere mucha energía, ya lo tengo. Pero es también verdad que ellos, o por lo menos así muchas veces los papás lo entienden, que hay un problema de suministro de dopamina. Y no es cierto. No hay ningún problema de suministro de dopamina. El problema es que solamente hay suministro cuando le gusta, cuando algo le interesa, porque la fábrica está acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro esto? Ahora, entonces, ¿qué pasa? Esto lo estaba diciendo por... perdón. Un segundo, perdón. Entonces, perdón, nada más para terminar la idea. Entonces, si no como suficientes productos que permiten la producción de dopamina, entonces no hay dopamina. Es de verdad, no hay. La dopamina, como todos los neurotransmisores, son proteínas. Entonces, si no hay suficientes proteínas, es agregarle todavía más al problema. Bueno, sí. Vamos a hacer preguntas. Sí, para irnos más rápido, perdón. Sí, totalmente. Entonces, se necesitan vitaminas y minerales porque son parte de lo que constituye el cerebro. Proteínas, lácteos, grasas. Me faltó acá. Grasas, muy importante. Las grasas sanas, obviamente. No me estoy metiendo a cuestiones de salud del alimento. Entonces, cada uno investiga con su nutricionista o como se diga. Pero, obviamente, comer bien es la base. Si no hay comida suficiente, si no hay comida sana, no hay con qué producir lo que necesito. Y lo segundo, el sueño. Como ya lo dije, eso ya me lo dije. Entonces, si no hay suficiente cantidad de sueño, o si los horarios no son correctos, entonces eso agrega el problema. Obviamente, se vuelve peor. Ahora, es nada más para entender. La base de todo es el cuerpo. El cuerpo tiene que estar bien, por eso necesita dormir bien, comer bien. Si no se come bien, condición física también, hacer ejercicio. Si no está el cuerpo bien, entonces no hay con quién hablar. Si el cuerpo está bien, ahora también la mente tiene que estar bien. Para la mente también se necesita condición física mental. Hay que activar la cabeza, todo lo que, entre más es mejor. Y salud emocional obviamente también. Sin eso, tampoco hay con quién hablar. Y si ya está todo eso, entonces ya puede ser un Ben-Adam, un mensch, no sé cómo, un ser humano como debe de ser, que
puede llegar a su máximo potencial, puede hacer las cosas que más le gustan, que más se realiza y más aporta a la sociedad o al mismo, a su familia. Puede hacer el propósito de su vida, puede lograr hacer todo lo que tiene que hacer, a lo que vino al mundo, y utilizar todo su potencial. Entonces, sí se necesita todo eso, es la base, y obviamente si hay, eso es para cualquier persona, para el que tiene TDA es más importante todavía. Ahora, ya acabamos con las adecuaciones, que es parte de esto de adaptaciones, ¿sí? Actividades, voy rápido, porque todo esto hay estudios que comprueban que mejora la, para decirlo más fácil, con las imágenes que vimos, donde estaba la imagen de los cerebros con muchos colores, vuelven más blanco el cerebro. O sea, desarrollan las áreas neuronales que se necesitan para atención, para autocontrol, etcétera, y autocontrol de todo, y está comprobado que funciona. Ping pong, 100%. Tocar un instrumento de música, aprender un instrumento de música, desarrolla. La música activa prácticamente todo el cerebro, es impresionante. Las imágenes que se ve el cerebro cuando está en música, se activa todo, adelante, atrás, derecha, izquierda, todo. Si uno toca, es mucho más todavía. Y también por la coordinación, une los dos hemisferios, es una maravilla. Karate, o todo el tipo de artes marciales, obviamente con una buena shkafá, que no sea de que ahora sí voy a golpear a todos los que se pongan enfrente, sino al revés. El karate verdadero es el que no pelea, pero aprende a tener autocontrol. Todo es autocontrol. Y eso desarrolla las áreas de autocontrol. Ejercicio en general aporta muchísimo, limpia. El ejercicio aeróbico limpia el cerebro. La circulación de la sangre es muy fuerte, se oxigena mucho cuando es aeróbico, como es el cardio, ¿no? Aquí lo llaman cardio. Y así la circulación y todo limpia al cerebro mucho más, y entonces está mucho en un mejor estado. También se producen todo tipo de químicos que está demostrado que ayudan a que haya más reproducción de neuronas, conexión de neuronas, etc. Como un abono. Se produce un producto que es como un abono. Sí, vamos, más rápido. Ejercicios mentales. Todo juego donde se requiere un esfuerzo mental ayuda. Todo ayuda. Todo tipo, y también especialmente si hay habilidades visuales, auditivas. Hay un jueguito que se llama Stop It. No sé si lo conocen acá, que es visual. Uno ejercita la capacidad de captación visual, procesamiento visual, y funcionan. Ahora, es cierto que es muy importante saber que todo lo que estoy hablando ahora requiere mucha constancia. No es suficiente una vez al año, una vez al mes. Es como un gimnasio. Si uno va al gimnasio una vez al año, una vez al mes, pues no sé si se va a hacer charles atrás, no sé cómo. Pero si uno va todos los días, sí. Si uno hace todas las actividades que dijimos y estas, todos los días, cambia el cerebro. Cambia, definitivamente cambia. Mejora. Ejercicio en la computadora. Hay ciertos jueguitos que ayudan. Está comprobado también, hay muchos estudios que demuestran que el cerebro se desarrolla con eso y se mejora la situación. No se puede asegurar que va a completamente resolverse, pero se mejora mucho. Y ejercicios que exigen coordinación también. Todo lo que es coordinación con pensamiento, eso es lo mejor. ¿Qué ejercicios mentales? Todo tipo de ejercicios que tengan que sea la línea media. Cruce de la línea media, cosas donde uno necesita usar las dos manos de manera diferente. Y especialmente usar los dos lados del cuerpo. No me voy a meter en todo. Sustancia blanca se mejora con el ping pong. La sustancia blanca es las neuronas que están mielanizadas. Cuando tienen melanina, funcionan mucho más rápido, son más eficientes. Todos ejercicios de atención. A veces se puede simplemente jugar con los niños. A ver, vamos a hacer silencio y ver qué escuchan. Entonces, escuchar. A ver qué detectamos. Hacer una lista. Cada uno escribe que escuchó un niño gritando, un pajarito, no sé qué. Todo ese tipo de ejercicios. Y después se puede complicar un poco poniendo distractores.
O sea, que tienen que escuchar, pero ahora pongo un metrónomo, por ejemplo, o algo que hace ruido, un radio, bajito, no hacerlo demasiado difícil. Algo que me molesta y tengo que poner atención a pesar de que hay ruido. Eso es la parte de filtrar, inhibición. Atención sostenida, bueno, eso, nosotros hacemos, los ejercicios que nosotros hacemos con esos aparatos permiten desarrollar eso y Hashem se resuelve. ¿Qué terapias hay que son importantes? Perdón que vaya tan rápido, yo sé que es mucha información, pero ¿qué se puede hacer? Es importante. Hay CBT adaptado al TDAH, que es muy bueno, muy recomendable. Hay un libro especialmente recomendable de Solanto, así se llama la doctora, que hicieron estudios de que demuestra que hubo mejoría en impulsividad, control del tiempo, noción del tiempo, todo tipo de áreas que también es autocontrol, pero no son las áreas que habíamos hablado antes de nada más de la atención, sino de las otras áreas. También hay un coaching especial para ADHD, y les voy a decir ejemplos. ¿Qué es el coaching, por ejemplo? Hay que entender que organización tiene 2 etapas. Eso es un hidush. Los que tienen TDA normalmente nunca pensaron que son 2 etapas. Una, donde te organizas realmente con las manos, haces algo, una actividad, pero otra es donde preparas todo para organizarte. O sea, pensar, planear, eso es una etapa indispensable para organizar, pero normalmente ellos no tienen esa conciencia y ellos sienten que organizar es empezar a hacer algo, y eso no funciona. O, por ejemplo, la disparidad entre lo que yo quisiera hacer, o lo quisiera que fuera, y lo que es. Entonces, tengo un caso de una pareja que estaba a punto de divorciarse, un ejemplo, a punto de divorciarse, por todo tipo de problemas, porque él tiene déficit. Sí, en este caso él tiene. Hay un caso igual donde ella tiene déficit, y es casi igual al revés. Pero, por ejemplo, ella viene en el coche, le habla por teléfono a su esposo y le dice, en 5 minutos estoy ahí, ya nos vemos abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Estás listo? Sí. Ya está todo, 5 minutos, sí, claro. A los 5 minutos ella está abajo, se tarda 10 minutos en bajar. ¿Qué pasó? No, es que me faltó, no sé qué, le faltaba traer todas las cosas, organizar todo, traer. Entonces, ¿pero por qué me dijiste que estabas listo? Esa pregunta es una de las que más causan un golpe emocional. ¿Por qué? Porque él quería bajar a tiempo. Y su deseo de hacerlo bien y de llegar ahora a la hora que debe de ser con su esposa, porque casi siempre llega mal, es tan grande que entonces él dice, sí, ya estoy listo, porque es lo que quiere. Pero no es exactamente la realidad. Y eso causa muchos problemas. Pero en el momento en que uno lo entiende, también con los niños. Los niños muchas veces dicen lo que quieren que fuera, aunque no es. Pero no es porque están mintiendo, no es porque quieren mentir. O sea, es verdad que no están listos, pero no es un afán de mentir. No, el objetivo no es mentir, es el deseo que así fuera. Y no es. Entonces, eso también lo tienen que entender. Y en el momento que lo entienden, pueden mejorar mucho. Gemara, llegamos a la Gemara. Técnicas de estudio. Esto es increíble y funciona. Lo más increíble es que funciona. ¿Cómo hacer que estudien Gemara y que les interese? Siendo la Gemara extremadamente difícil. ¿Cómo se puede hacer? Entonces, lo primero es hacer unas preguntas que sean las preguntas más bomba kasha que se puede hacer. Antes de abrir la Gemara, tiene que haber una pregunta, por lo menos, 1, 2, 3 preguntas, que son algo que no puede ser. No puede ser. O sea, por ejemplo, no sé, que la Gemara va a decir que hay que ayudar al ladrón, por ejemplo. Entonces, no, pero ¿cómo ayudarlo? Pues el ladrón, no sé qué. No, sí, la Gemara dice que hay que ayudarlo. Pero ¿cómo hay que ayudarlo? No sé qué. Crear la pregunta, pero fuerte. O sea, que donde dicen, no puede ser que está eso. Yo quiero ver. Entonces, cuando uno crea eso, activó el Nefesh Abemi y ahora él ya se despertó. Ya produce dopamina, todo funciona, se despertó. Y después, ahora sí, no meter la pata,
y empezar a leer la Gemara, y luego Rashi, y luego todo eso, pues ya lo dormimos otra vez. Entonces, ¿qué se hace? Le dices, busca dónde está escrito eso. Busca dónde está escrito que hay que ayudar al ladrón. Y entonces, no se vale leer. No se vale leer. Se tiene que, en inglés dice skim. Es como lectura rápida, es buscar rápido. No lees cada palabra y... No, buscas así, buscas en Rashi, buscas en todo eso, tú buscas rápido todo así, pero eso ya te da una estructura de la Gemara. Ya te das cuenta que hay una Mishnah acá, te das cuenta que hay no sé qué, hay unos puntitos, llega hasta acá, y ya con esa lectura rápida, ya empezaste el cerebro empieza a captar todo tipo de palabras, o diálogos, o por lo menos qué rabanim están discutiendo. Y eso ya es suficiente para empezar a tener una entrada interesante a la Gemara. Y sí, y también en el camino, puede ser que cuando están buscando así rápido, encuentran algo más que de repente les interesa. Y entonces es muy importante meterlo dentro de las preguntas o de lo interesante para todos. Y después de eso, ya que encontraron dónde está, entonces, bueno, a ver, vamos a intentar leer esto. Entonces, digamos, está hasta el final de la Gemara o en medio de toda la discusión, entonces no se entiende nada. No, entonces tenemos que irnos un poquito atrás. Entonces, a ver, vamos un poquito más atrás. Entonces ahí se lee un poquito más. Si es suficiente, perfecto. Si no, entonces, bueno, vamos un poquito más para atrás. Entonces, ahí estoy manteniendo la curiosidad y el interés. Y pueden aguantar y leer muchísimo más tiempo, muchísimo más entender. Y de repente la Gemara ya no es extraña. Ya la vieron, ya la leyeron toda, ya están ahí. Y ahora yo puedo hacer otra pregunta. Entonces ahora búsquenla y díganme, ¿no? Y dejarlos a ellos. Eso también es muy importante. Ellos tienen que buscar. Y si ya veo que se están perdiendo, entonces los ayudo, etc. Hay que tener mucho push, pero de esa manera casi cualquier Gemara se puede estudiar bien. Obviamente otra cosa es traer cosas audiovisuales. Por ejemplo, si vamos a hablar la Gemara, por ejemplo, de ladrones, no sé qué, entonces traer un video donde hay, o una historia de una pregunta que le llegó un rabino y no sé qué, y que él dijo así, y entonces parecía que estaba todo al revés, no sé qué, cualquier cosa, cuentos, videos, historias, lo que sea, cómics, si es que hay, pero material que facilita entrar al tema y romper el hielo. Y sí, y también historias sobre los personajes, historias sobre Robe, historias sobre Abaye, historias sobre cómo se llevaban Robe y Abaye, o cualquier tipo de historia lo vuelve mucho más cercano y lo vuelve mucho más interesante, porque, o por ejemplo, hay esos Klalim que a veces dicen que siempre la alajá es como Robe, o la alajá es así, y entonces ya en la discusión ellos están poniendo atención, qué dice uno, qué dice el otro, entonces, ¿por qué creen que la alajá es como Robe? ¿Por qué? O etcétera. Crear el apego y el interés. Ahora, otras cosas interesantes, por ejemplo, también la Gemora se pueden hacer mapas mentales que les ayudan a organizar un poco la información. Una vez que se hace un mapa así, se les pide a ellos, a ver, ¿qué es lo principal y qué es lo secundario? Y que ellos mismos distingan qué es lo principal y qué es lo secundario, de todos los temas que se hablaron. ¿Qué relaciones hay entre la información? ¿Qué patrones ellos ven? Algo que se repite, etcétera. Eso, cuando es gráfico, se puede hacer. Cosas de memoria son mnemónicas. El que sabe bien, si no, búsquenlo, pero es trucos para poder mejorar la memoria. Hay mnemónicos espaciales, donde yo asocio el área espacial, que es lo que creció mucho en los taxistas, es el área de la memoria que más fácil crece. Entonces, si yo asocio la Gemara con lugares, digamos, me imagino mi casa, la entrada, a la derecha, a la izquierda, y entonces este es Robe, este es Abaye, este es... y el segundo piso es Ritbo, Rashbo, no sé qué. Si yo le doy lugares con colores, por ejemplo, a los cuartos con color, el cuarto rojo es esto, y el cuarto verde es no sé qué. Si lo asocio con lugares, es mucho más fácil acordarse. Y Funny and Crazy es otro de las técnicas, que es simplemente asociar cosas ridículas o cosas raras a lo que me tengo que acordar.
Sí, no me quiero detener mucho, no es el objetivo, pero lo pueden buscar. Flashcards, así les llaman, que es apuntar en tarjetitas cada cosa, cada información en tarjetitas, y entonces después se puede jugar juegos con las tarjetitas, se pueden repasar, se pueden ver las respuestas sin ver la pregunta, entonces decir cuál es la pregunta, se puede, etcétera. Se pueden hacer muchas actividades. Medicamentos. ¿Tenemos fuerzas todavía o ya? No los he logrado dormir, no me está funcionando. Algo no está bien. Bueno, es una parte muy importante. Entonces, la verdad es que sí, me parece importante que lo veamos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el medicamento? Ya lo dije. El medicamento, bueno, dijimos antes que la fábrica de dopamina está en el Nefesh HaBehemí. Y por eso solamente cuando estoy jugando, o estoy emocionado, o estoy así, o con miedo, Haz Shalom, eso es uno de los problemas de la ansiedad. Muchos niños se vuelven ansiosos porque les funciona. Si yo me asusto a mí mismo, funciono mucho mejor en ese momento. Después me creo un problema, Haz Shalom, para toda la vida y que no puedo salir, es dificilísimo. Pero es verdad que funciona, porque el miedo hace que se produzca adrenalina, dopamina, etc. Entonces, eso es lo normal, lo natural. El medicamento lo que hace es que obliga la producción de dopamina o eficientiza todo el manejo de la dopamina, la transmisión, la recaptación, o más bien la recaptación, etcétera, de los medicamentos para que estén disponibles mucho más. Entonces, simplemente hay un shefa, hay una abundancia de dopamina, independientemente si me gusta o no me gusta. O sea, desconectan la abundancia de dopamina del gusto, de si me interesa o no. Y entonces funcionan. En realidad funcionan. Ahora, ¿cuál es el problema? Como todo lo que dijimos, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces, bueno, un poquito más. Bueno, que hay dos tipos de medicamentos que los psiquiatras o los neurólogos dan. Unos son estimulantes y otros son los psicofármacos. Los psicofármacos son medicamentos mucho más complejos y son los típicos medicamentos que tienes que ir gradualmente subiendo la dosis, poco a poco, hasta que llegas a tu dosis, y luego bajarla poco a poco, etcétera. Es prohibido interrumpirlo de repente, etcétera. Afortunadamente, y esto es algo que no se sabe normalmente, los medicamentos que se recetan principalmente para déficit de atención son estimulantes. Los estimulantes no son psicofármacos. Es parecido a tomar café, pero es un café mucho más efectivo. Entonces, si tomé café, estoy más despierto. Si no tomé café, no estoy más despierto. Y en realidad, no pasa nada si se interrumpe de repente. O sea, sí pasa porque ya no le hace efecto, pero si se interrumpe de repente, no pasa nada, no es peligroso. Y tiene muchas ventajas, es la verdad. Son mucho más nobles que los psicofármacos. Hay algunos medicamentos para TDA que también son psicofármacos, pero esos son menos comunes. Entonces, eso sí es una ventaja, la verdad. Es como aspirina. La aspirina o el Tylenol, cuando lo tomé funcionó, cuando se acabó el efecto, ya me volvió a doler, y es igual. Esto funciona mientras está el efecto y cuando se acabó, se acabó. Ahora, estas son las ventajas y desventajas. Por un lado, funciona, me ayuda, y puedo poner atención, puedo autocontrolarme mejor, etcétera. Pero la desventaja es que no cambian el cerebro. Hay estudios que después de muchos años, hay una ligera mejoría, después de muchos años, por unos 3 años de tomarlo constantemente, sí hay un aumento pequeño en la conductividad, en la materia blanca o en la conectividad, pero es muy ligero, no es cosa del otro mundo. Entonces no mejora el problema, no resuelve el problema. ¿No es qué? No es el fin. Seguro que es mejor, es lo que dije antes. Seguro que es mejor. Sí, por eso. Obviamente es 1000 veces mejor tener un medicamento que me funciona y funciona mejor, y entonces ya quito todas esas estadísticas horribles. Incluso que no me cambió, no me resolvió el problema de fondo, pero me resolvió el problema día a día. Entonces, obviamente es mejor, pero no es una solución una solución real. Necesito tomarla todo el tiempo. Entonces, eso digamos que sería la desventaja. Ahora, aquí viene la parte más importante del medicamento.
El problema principal del medicamento es el ajuste del medicamento. ¿Qué significa ajuste del medicamento? Que cada medicamento hace otro efecto en cada persona. Nada más para decir nombres, porque es igual, cualquiera es igual. Mucha gente me pregunta, ¿pero cuál es un buen medicamento? Es una pregunta que no tiene sentido. Es absolutamente un error. No existe un buen medicamento. Existe para fulano, este es el que a él le hace bien, y todos los demás lo vuelven loco. Y para Mengano es al revés. El otro es el medicamento que le hace bien, y todos los demás, y este que le hacía muy bien al primero, le hace pésimo. Es una cuestión química. Cada persona necesita buscar cuál es el de él, cuál le sirve a él. Y cuando lo encuentra, es el paraíso. O sea, perdón que yo sé que hay mucha gente y hay muchos chismes y que se vuelven robots y eso, y es verdad. Cuando no se hace la atamá, el ajuste correcto del medicamento, es cierto que hay efectos secundarios terribles, horripilantes y prohibido, de verdad, prohibido tomar cuando hay efectos secundarios feos. Se pueden dividir en dos tipos de efectos secundarios. Hay efectos secundarios tolerables, hay intolerables. Es prohibido tomar un medicamento cuando los efectos secundarios son intolerables. Es prohibido. Es de verdad un pesha. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con efectos intolerables? Voy a dar un ejemplo. Si el medicamento empieza a producir tics, es prohibido darle. Prohibido. Es un pesha, es un crimen. Es un crimen. Sin embargo, por ejemplo, si le quita el hambre, espérame. Si le quita el hambre, es cierto que no es lo que quisiéramos, pero se puede arreglar. Y es lo mismo que pasa con el café. A mucha gente el tomar café le quita el hambre, le baja el hambre. Es lo mismo. Entonces no es algo grave. ¿Cómo se resuelve? Desayunando muy bien, cenando muy bien, y bueno, en lugar de comer al mediodía, desayuno y cena. Entonces no pasa nada, de verdad no pasa nada. Eso es tolerable. O cosas de ese estilo. Ahí no puedo ahorita decir la lista, pero hay cosas que se pueden tolerar y se pueden resolver, hay cosas que no. Y es prohibido dar cuando hay ese tipo de efectos. O la dosis. Es sabido que incluso que el medicamento sea adecuado, si la dosis es demasiado alta, es un robot. Eso es un robot. Pero entonces cuando dicen, no, los medicamentos lo hacen robots, lo único que están diciendo es los medicamentos mal usados lo hacen robots. Es cierto, es verdad, pero no hay que usarlos mal, hay que usarlos bien. Entonces, no todos los neurólogos lo hacen, no todos los psiquiatras lo hacen, pero es muy importante, como papás, exigirlo y buscarlo, que haya un ajuste. Hay que ajustar. Yo veo que tiene ahorita cosas que no me gustan, le hablo por teléfono y no lo dejo en paz hasta que me consigue otro medicamento, me sugiere otra cosa, lo probamos hasta que esté bien. Un buen medicamento con un buen ajuste es simplemente la misma persona funcionando bien, funcionando mejor, no bien, porque también funciona bien, pero mejor. Eso es un buen medicamento con un ajuste correcto. Y eso es lo que hay que buscar. Y si no es así, entonces no, hay que buscar. Hay que buscar. ¿Usted se hace con pruebas de sangre para saber los niveles del medicamento? No. ¿Lo hace de valórico? No se puede. No se sabe, no hay manera de saber cómo va a afectar. El medicamento hay que probar y a ver lo que pasó. Y si ya vieron cosas feas, con una sola vez. Son estimulantes. Los estimulantes con una sola vez basta. Yo sé que hay una práctica que es meses, que tomen un mes. Y no es cierto. Perdón, pero no es cierto. No cambia tanto. Puede haber cositas pequeñas. Por ejemplo, ¿qué es otro de los efectos secundarios tolerables? Que duele un poquito la cabeza los primeros 2-3 días. Eso es algo muy común. Los primeros 2-3 días duele la cabeza, se pasa y después ya no duele nada, absolutamente nada. Entonces eso sí es algo que no pasa nada. Pero si ya pasaron 3 días y le sigue doliendo la cabeza, entonces hay que parar o hay que buscar otro, o la dosis, o el tipo de medicamento, lo que sea. Pero si hay cosas que están mal, no hay que dar, hay que buscar. Hay que buscar hasta que esté bien. La dosis, algo también muy importante. Thomas Brown, lo pueden buscar. Es uno de los grandes de los más grandes del mundo de déficit de atención. Él tiene varios estudios que demuestran que no tiene que ver con el peso y la edad. Es una práctica que yo sé que así se hacía o se hace todavía, que dicen qué dosis
según el peso o la edad. Y no es verdad. La dosis de déficit la dosis de medicamento depende no del peso y no de la edad, depende de la barrera hematoencefálica. Hay como una membrana química que tiene el cerebro. Y no todo pasa esa membrana. Hay medicamentos que sí pasan y pasan mucho, y porque en su caso así es, y hay cosas que no pasan. Entonces, aunque tome una dosis muy grande, no entra. O al revés, o entra todo y entonces es un efecto enorme, aunque sea una dosis muy pequeña. Y también el TDA no es blanco y negro. Entonces no puede haber una tabla, no puede, es un concepto, perdón, yo no soy nadie para decir, no vengo a criticar a nadie, pero es una obligación pensar bien. Es ridículo, perdón que lo diga, pero es ridículo pensar que a fuerzas todos los que tienen 40 kilos necesitan 40 miligramos, por ejemplo, o 80 kilos, 40 miligramos. ¿Por qué? Porque cada TDA es diferente. Hay personas que tienen un TDA durísimo, fuertísimo, muy complicado, muy complejo, muchas áreas. Entonces necesitan una dosis mayor. Los que ligerito, basta con 5 miligramos, 3 miligramos. Hay gente que toma 3 miligramos, 4 miligramos es suficiente. Y no tiene que ver con el peso, ni con la edad. Es según el nivel de TDA y también su reacción química. Es una cosa química. Y Thomas Brown ya lo demostró. Una pregunta de medicamento. Sí. El medicamento, Pues dijimos que, tú bueno. se lo das al paciente, ¿sí? Lo subes y luego lo bajas. Pues es cuando Hasta están ahí va bien, ajustando. ok. Pues no es de por vida, ¿verdad? Depende. Lo que estamos hablando acá para el TDA, sí. Porque el cerebro no cambia. Entonces, mientras no cambia, necesitas... Ahora, si estás haciendo todas las cosas anteriores, como karate, un instrumento de música, ping pong, haces todas esas cosas, sí puede cambiar la dosis. Y hay gente que puede llegar a un nivel donde puede dejar el medicamento. Sí. Pero si no haces nada, no. ¿Hay adicción del cerebro al medicamento? ¿Cómo? ¿Hay adicción? No, al revés, ojalá. No, perdón. Es exactamente al revés. El medicamento, el principal problema del medicamento, y lo pueden buscar, las estadísticas son terribles, es un drama. Las estadísticas de adherencia al medicamento son pésimas. Nadie quiere tomar el medicamento. Porque normalmente es como tomar un café muy fuerte, haz de cuenta. Entonces te pone tenso. A mucha gente lo pone un poco tenso, te pone un poco tenso. Entonces, no lo quieres tomar, te sientes incómodo, prefieres, no, ya, aunque no pase la materia, no me importa, yo no lo tomo. Es al revés, eso es un mito, es mentira. ¿Cómo? Sí. Bueno, ya están los medicamentos, esta parte es el final. Considerando si es algo efecto adverso, así como algo importante. Efecto secundario, sí. Ansiedad. Okay. Ansiedad Sí, es uno de los sí, intolerables. La mayoría de los medicamentos causan Sí, muy bien. No, sí, es cierto. Esa es una de las partes más delicadas del medicamento. El medicamento es un estimulante, ¿ok? ¿Qué es estimulante? Que activa el cerebro. Es otra cosa que no expliqué que es muy importante, en paréntesis. La hiperactividad en realidad es una virtud, es una verajá. Cuando alguien se mueve, por ejemplo, alguien que no durmió toda la noche y tiene que sentarse a estudiar y se sienta, se queda dormido. Pero si se levanta y camina y da la vuelta y estudia caminando, puede estudiar mucho más tiempo. El movimiento despierta el cerebro, porque por lo que dijimos que el cerebro es todo el cuerpo. Entonces, mueves al cuerpo, mueves al cerebro. Y también el cerebro forzosamente se activa. Todas las partes de equilibrio, de medir objetos, esquivar objetos, etcétera, se tienen que activar. Es automático. Entonces despierta el cerebro, el movimiento. Entonces por eso la hiperactividad es para despertar el cerebro que está medio adormilado, en el que tiene TDA. Cuando tomas medicamento, despiertas al cerebro, entonces ya no necesitas moverte. Entonces hay gente que cree que el medicamento los duerme, los calma. Es cierto, ya no se mueven, pero no es porque lo durmió, lo despertó. Despertó el cerebro, entonces ya no necesita moverse. Es nada más un paréntesis. Ahora, sobre tu pregunta es muy importante. Como es un estimulante, entonces activa más al cerebro. Hay más dopamina, hay más energía, el cerebro puede trabajar más. Entonces, si yo ya tengo una pequeña tendencia a miedos, preocupaciones,
pensamientos, obsesividad, el medicamento lo dispara. Porque ahora hay mucha más energía para eso también. Entonces es muy delicado. Qué bueno, mamá, qué bueno que se me había olvidado decir eso, es súper importante. Como las mamás son las mejores evaluadoras del mundo. La gente cree que hay que ir con un evaluador y hacer una evaluación, no sé qué. No se necesita, hay que preguntarle a la mamá. Eso digo de verdad. Todo lo que dice la mamá, eso es. Así lo hizo Hashem. Entonces, cuando una mamá sabe que su hijo tiene una tendencia a miedos, preocupaciones, hay que tener mucho más cuidado con el medicamento. ¿Qué solución hay? Cuando es un nivel bajo, cuando ya tiene ansiedad o ya tiene obsesión, prohibido dar medicamento. O, bueno, hay muchos psiquiatras que dan medicamento para la tensión y también ansiolítico, etc. Ya es más, es otra, ya, eso yo no me meto. Pero cuando es nivel bajo, cuando es un nivel bajo de ansiedad o una tendencia, pero no es realmente ansioso, lo que se puede hacer es dar un medicamento, una dosis mucho más baja de lo que él realmente necesita. Entonces, generalmente sí se obtiene un beneficio para el autocontrol, pero no afecta a que evolucione o se aumente la ansiedad. Pero eso sí es muy importante. Eso es, de verdad, los ojos de la mamá tienen que estar ahí. Porque la doctora y el doctor no los ven. Entonces él ya dio el medicamento, él está en su casa, no. La mamá es la que tiene que estar, el papá, obviamente, ¿no? Pero la mamá está en la casa, no siempre el papá. Sí, está bien. Entonces, ahora, el nivel de edad ya hablamos. Cambios con el tiempo, sí, faltó decir. El cerebro, igual que el cuerpo crece solito. Entonces el cerebro también tiene un crecimiento solito, independientemente de si lo uso mucho o lo uso poco. Obviamente si lo uso más, crece más, si lo uso menos, crece menos, pero crece por sí solo también. Hasta los 21 años. Eso significa que los niños de 8 años que están tomando medicamento, sí puede haber un cambio desde los 8 a los 16, por ejemplo. Hay un crecimiento natural. Entonces hay casos donde sí mejora naturalmente y se empareja un poco. Y entonces puede o necesitar menos medicamento o no necesitar. No hay muchos casos así, pero sí los hay. Entonces hay que estar atento y consciente de eso. Hasta los 21 años. Hasta los 21, 22, todavía hay una evolución del cerebro. Las estadísticas son que después de los 21, 60%, si no me equivoco, no me acuerdo si era 40 o 60, pero creo que 60% mejoran suficientemente para funcionar mucho mejor, pero todavía tienen síntomas, tienen cosas, se les olvidan cosas, no sé qué, pero funcionan bastante bien. Pero un 40% no. Un 40% todavía está en un estado de TDA total. ¿Cómo? Todos esos ejercicios que dijo antes, de karate, etcétera, ayudan a que mejoren de sí. los 18, de los 8 a que... Siempre, no, a toda la vida. A los 60 años también hacer karate desarrolla las áreas de autocontrol. Y también va a estar más sano. Es ahí desarrollo. Sí, ya. Esto era de la dosis. Ahí, prácticamente ya acabamos. Ahí, perdón. Sí, acabamos. Cuando menciona los tics, ¿podría elaborar un poquito el tipo? Cualquier tic. ¿A qué se debe? El tic es una descarga descontrolada en la parte motriz. Las áreas motrices del cerebro, por alguna razón, tienen ahí algún tipo de... Por ejemplo, cuando va a pensar en algo, Sí. Y especialmente porque, ahora, si el niño ya tiene tics, antes de empezar con el medicamento, entonces, normalmente un neurólogo, un psiquiatra responsable, ya no le da. Normalmente no le dan. Si él se atrevió a dar, entonces hay que estar muy atento que no empeoren. Y si empeoran un poquito, ya. O sea, si uno lo deja más tiempo, empeoran y lo alejan. No es bueno. Entonces, eso es muy importante de los papás. Esa es la parte de los papás, estar muy atentos. Sí. Si hay tics, hay que parar. Los mismos doctores lo dicen. Sí. ¿Cómo ver algunos síntomas? Pero no está diagnosticado. ¿Cómo te das cuenta? El diagnóstico es complejo, como dijimos.
El diagnóstico hasta hoy en día oficialmente consiste en un cuestionario. Sí, todos los que están liberados, todos, ¿no? Los que quieran tengan que ir, yo lo entiendo y no se preocupen. El diagnóstico es complejo porque por lo que dijimos, que cambia mucho. Ahora, la realidad es que la gran mayoría de neurólogos y psiquiatras hacen el diagnóstico por un cuestionario y una entrevista. Yo no quiero venir con políticas, como dije antes, pero mi obligación es decir las cosas como son. Y yo lo hago más bien como una petición, no como un reclamo. Pero mi petición sería que exista un poco de más seriedad en el diagnóstico. En Estados Unidos hay estadísticas que el 60% de los diagnósticos de TDA están mal. 60%. ¿Qué significa? Que dicen que sí tiene cuando no tiene y dicen que no tiene cuando sí tiene. Y eso es grave. Estamos hablando de algo grave, 60%. Entonces, esto explica por qué los otros medicamentos también sirven a veces, porque lo que tiene claro, este es otra niño cosa. es un tipo de epilepsia, Sí. otro tipo de Cualquier cosa, exactamente, exactamente. 100%, 100%, ¿verdad? Ahora, la evaluación, hay un doctor muy famoso en Estados Unidos que se llama Doctor Amen, que es muy polémico porque cobra mucho dinero. Entonces, la gente, el mundo lo critica mucho por eso, y yo digo, también se me hace un abuso un poco, pero la verdad es la verdad. Él revolucionó toda la manera de hacerlo. Él, cuando terminó él es psiquiatra, cuando terminó la carrera de psiquiatría, dijo, ¿cómo puede ser que un cardiólogo pide, es él, doctor Amén, psiquiatra, lo pueden buscar, existe, no soy yo, es él. Pero yo estoy de acuerdo. Él dice así, ¿cómo puede ser que un cardiólogo te pide análisis de sangre, una radiografía o un estudio de un Doppler, no sé qué, te pide todos los estudios que se necesitan y después de ver todos los estudios te dice, mira, yo veo esto, vamos a hacer esto. ¿Ven? Un cardiólogo, un gastro, todo el mundo hace medidas, mide. El psiquiatra y el neurólogo, yo no sé por qué, normalmente no lo hacen. Entonces, el doctor Amén, él dijo, yo no puedo practicar así, yo no puedo darle un medicamento sin saber qué estoy dando, o por qué estoy dando. Síntomas, a mí me preguntan mucho, ¿qué significa que mi hijo, por ejemplo, no puede dormir? Puede haber, ¿cuántas? No sé, 20, 30, 40 razones diferentes por qué no puede dormir. Entonces, los síntomas no te dicen gran cosa. No puedes saber cuál es la causa así nomás. Entonces, él lo que hizo fue hacer un SPECT scan, es un tipo de como MRI, pero radioactivo, y a cada paciente le hace uno al principio, ve su cerebro, ve dónde está activo, dónde no, es funcional. Entonces ves dónde está activo, dónde no está tan activo, entonces dice, esto es TDA, esto es depresión, esto es ansiedad. Y entonces él sí da los medicamentos también de TDA según la imagen que él vio. Él ha visto que cuando la imagen se ve así, Ritalin es mejor. Y cuando la imagen se ve así, Adderall o Concerta, o cada uno. Y eso se me hace una práctica mucho más seria, mucho más real. Pero la realidad es que no es así. Por lo menos hoy en día todavía no es así en el mundo. Él es como ¿cómo se llama? El llanero solitario, como se diga, que está solo contra todos. Entonces, si hay una tendencia hoy en día, hay una corriente de medir. Y hay algunas pruebas que permiten medirlo. Entonces hace una prueba, por ejemplo, en la computadora mide tu velocidad de respuesta, mide cuántas veces te fue, cuántas veces te distrajiste, cuántas veces le apretaste de más, le apretaste de menos, etcétera. Entonces, eso por lo menos es una medición. Y eso, yo francamente, nosotros en la organización así trabajamos. O sea, yo no atrevo a hacer un diagnóstico sin haber medido. El cuestionario también, obviamente el cuestionario también se necesita. Y la entrevista también, pero sin una medición, pues son cuentos, en realidad son cuentos. A mí me parece esto, me parece lo otro, yo creo que sí, yo creo que no. Es muy poco formal, muy poco serio. Entonces, el diagnóstico, en mi opinión, tiene que haber una medición. Y hoy en día ya existen algunas herramientas así en la computadora. Y con eso se puede... Sí, sí hay. Sí. Entonces, si un niño llega a tener como este exceso de no,
¿Eso de dopamina? De dopamina, sí existe la posibilidad de que lleguen a manejarlo mal. O sea, de tomar un medicamento, una sobredosis de medicamento. No, no sobredosis, o sea, a lo mejor, porque nos decía que normalmente los niños tienen, o sea, producción de dopamina. Si es que les llegan a dar un medicamento que hace que produzca más dopamina, obviamente esto, o sea, si es un niño, puede tener mucha ansiedad, muchos miedos. Exactamente. Y es mejor entonces no darle medicamento que siga con un TDA. No, no. O sea, entiendo tu pregunta y me encantaría poder decir que sí, pero no. O sea, dejarlo con el TDA es también una crueldad. Pero, obviamente, causarle una ansiedad también es una crueldad. No, por eso. Entonces, la cosa es así. No sé qué porcentaje es decir, porque de verdad no sé, pero hay casos donde uno puede bajar la dosis bastante y eso ya resuelve el problema. Puede tomar puede tomar el medicamento, le ayuda suficiente o le da un empujón para poder resolver su TDA por lo menos parcialmente y no le causa ansiedad. Ahora, hay casos en que no. Hay casos que inmediatamente se ponen ansiosos. Ahí hay una división dentro de los neurólogos psiquiatras. Hay dos escuelas. Hay los que dicen hay que darle ansiolítico y también el medicamento y que se aguante con los efectos secundarios. Ni modo. Pero hay quienes no. También neurólogos y psiquiatras que dicen no. No hay que darle y hay que buscar otra solución. Por eso dijimos todo eso de la pirámide, es lo primero. Lo primero, antes de todo, es ver que está comiendo bien, durmiendo bien. Antes de eso, no hay con quién hablar. Es también parte del diagnóstico. Por ejemplo, antes de hacer un diagnóstico, hay que ver que está comiendo bien y durmiendo bien. Y entonces así, cuando sí está durmiendo bien ¿cómo? Y hay que ambiente sano, ¿sí? Eso es importante. Y si todo eso está, y mismo así le cuesta trabajo, entonces se requiere una evaluación. Hay veces que los primeros 2 días se efecto bien y luego lo demás ya no. Sí, es cierto. El metabolismo cambia la manera de metabolizar el medicamento. Entonces hay veces que es cosa de días, que es una excepción, pero sí lo hay. Lo que sí hay más común es que después de unos años ya empieza a no hacer efecto sí, le empieza a hacer. Cuando le empieza a hacer efectos secundarios después de un tiempo, de muchos meses, es porque en realidad ya estaba mal desde el principio, pero no lo vieron, no lo detectaron. Eso es una de las grandes ventajas de hacerlo con una herramienta que mide. Con las herramientas que miden, se mide antes del medicamento y después del medicamento. Entonces ahí puedes ver que hay parte que lo mejora, pero hay parte que lo empeora. Y aunque no veas nada, tú lo ves muy bien. Ahora sí está escuchando, ahorita se porta muy bien, todo está perfecto, pero en la prueba sale que algo está peor. Entonces te salva de que de repente después de un tiempo, de repente hay un efecto secundario horrible o lo que sea. Entonces, por eso nosotros también lo usamos. Pero cuando no es esto de que de repente hay efectos secundarios, simplemente empieza a dejar de funcionar, entonces es por el metabolismo. Cambia el metabolismo, hay que buscar otro medicamento. Y ese es el problema del medicamento. Otro de los efectos, digamos, del medicamento es que sí puede llegar el momento en que se te acabaron. O sea, que todos los medicamentos que hay, o sea, tú estás usando uno que te hace muy bien y te funciona. Ahorita, después de unos años, ya no te funciona y los demás, pruebas uno, pruebas otro y te hacen efectos secundarios y no los puedes usar. Entonces te acabó. Entonces, eso también es un tema. Es difícil. Esos casos, por eso mismo nosotros buscamos una herramienta que resuelve el problema, que es con ejercicios. Sí. O todo lo que hablamos, todas esas cosas que hablamos, que conviene hacer de todas maneras, porque va a mejorar, algo va a mejorar. Cuando se combina, cuando los niños tienen TDA, pero además tienen problemas de impulsividad y hiperactividad más complicados y se combinan estimulantes y fármacos como antipsicóticos y eso, sí es cierto. No, muchas veces lo logran bien. Sí, muchas veces.